Buenas tardes, yo soy la doctora Feijó y les doy la bienvenida a esta clase de asma bronquial, donde vamos a revisar los principales aspectos clínicos y de diagnóstico de esta patología. Clásicamente, el asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, donde participan distintas células y mediadores de la inflamación y que se caracteriza por una hiperreactividad bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo. La prevalencia del asma ha ido aumentando en las últimas décadas. Esto se asocia principalmente con un aumento del asma alérgica. Se estima que actualmente cerca de 400 millones de personas padecen de asma en el mundo. Lo curioso es que la prevalencia del asma es muy variable en los distintos países, desde tan baja como 1% en algunos lugares hasta tan alta como 18% en algunos países. En Chile se estima que la prevalencia del asma en adultos varía entre 5 a 10%. El asma es una enfermedad que afecta principalmente a personas jóvenes o en la edad productiva de la vida, ocasionando un deterioro en la calidad de vida y por lo tanto tiene también altos costos en salud. El asma es una enfermedad heterogénea, se considera que es una enfermedad compleja cuya expresión depende de múltiples factores. Tiene una base genética que se estima entre un 30 a 40%. Hay múltiples genes que se han visto que están involucrados en la patogenia del asma. El modo de herencia no se conoce y estos genes están interactuando a lo largo de la vida con múltiples factores ambientales que determinan la expresión del asma y algunos también son importantes en desencadenar síntomas o exacerbaciones de la enfermedad. El asma entonces se define, como les decía, como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, donde participan distintas células y mediadores de la inflamación, condicionada entonces en parte por factores genéticos, que cursa con hiperrespuesta bronquial y con una obstrucción variable al flujo aéreo. Esta obstrucción puede ser total o parcialmente reversible, ya sea por la acción de medicamentos o en forma espontánea. Entonces, central hay un proceso inflamatorio que ocasiona hiperreactividad bronquial y obstrucción variable al flujo aéreo. El asma es una enfermedad heterogénea. En realidad ya se considera que es un síndrome y que incluye diversos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero que probablemente sean de etiología diferente. Clásicamente se ha distinguido que hay un asma que es alérgica y un asma que no es alérgica. La mayoría de los pacientes asmáticos tienen un asma alérgico. Se estima que el 70% de los pacientes tiene este asma alérgico. En algunas series dan algunos porcentajes menores, pero en general siempre mayores al 50 o 60%. Estos pacientes entonces hacen una respuesta de hipersensibilidad inmediata frente a alergenos ambientales, por lo tanto tienen test cutáneo positivo frente a alergenos, IgE total que tiende a ser alta. En estos pacientes el comienzo de la enfermedad es más precoz y tienden a tener una enfermedad con una gravedad menor y que responde mejor al tratamiento con corticoides inhalados. Los pacientes no alérgicos obviamente no tienen esta sensibilidad a los aeroalergenos. El comienzo de la enfermedad es en edades más tardías y tienden a tener una enfermedad que es más severa. En el asma entonces hay un desbalance de la inmunidad hacia una respuesta inflamatoria tipo T-helper 2 que lleva a la diferenciación de linfocitos de este tipo con producción de citoquinas como interleuquina 4, 5 y 13, que lleva a la producción de IgE específica para aeroalergenos. Esta citoquina, aparte de producir IgE específica para los alergenos que ocasionaron la reacción y llevar a la producción también de una inflamación eosinofílica,
van a ocasionar cambios en la vía aérea que son los responsables de los síntomas y manifestaciones del asma. Inducen la producción de mucus, causan hipertrofia del músculo liso, obstrucción de la vía aérea e hiperactividad bronquial y en el tiempo llevan a fibrosis y cambios definitivos en la vía aérea que se conocen como remodelación de la vía aérea. Entonces, en los pacientes asmáticos, em, irritantes de la vía aérea como alergenos, contaminantes o infecciones ocasionan daño del epitelio y una respuesta inflamatoria mediada por integrinas que estimulan la inmunidad innata a través de las células linfoides innatas tipo 2 y los alergenos a través de las células T helper 2 que llevan a la producción de citoquinas 4, 13 y 5 que ocasionan una inflamación eosinofílica de la vía aérea, tanto en pacientes alérgicos mediante la inflamación T helper 2 como en pacientes no alérgicos a través de las células linfoides tipo 2. Pero hay también un grupo de pacientes asmáticos en que no hay este tipo de inflamación y que participan los neutrófilos y las células T helper 17 y que tienen una inflamación que es neutrofílica o a veces con un perfil bajo de inflamación que se llama pauci inflamatorio. Por lo tanto, se distinguen dos patrones de inflamación bronquial en los pacientes con asma. Un grupo de pacientes con un perfil inflamatorio que se llama T2 alto, ya sea por T helper 2 alto, que sería alérgico, o a través de las células linfoides innatas tipo 2 no alérgico, pero con inflamación eosinofílica, y un grupo de pacientes que no tiene esta inflamación y que se denomina T2 bajo. Les comento esto porque ahora se cuenta con fármacos biológicos para el tratamiento de pacientes asmáticos, principalmente para pacientes con asma severa, que van a bloquear citoquinas inflamatorias, principalmente que participan en la inflamación de tipo T2 alto. Por eso es importante tener claro este tipo de fenotipo de los pacientes cuando son pacientes que podrían requerir este tipo de tratamiento. El proceso inflamatorio crónico de la vía aérea, como les decía, ocasiona hipertrofia del músculo liso, producción de mucus y de tapones mucosos, edema de la pared, y esto lleva a obstrucción al flujo aéreo y en el tiempo a cambios ya definitivos en la estructura de la vía aérea que se denomina remodelación y que ya causa una obstrucción definitiva al flujo aéreo. Em, Estos cambios inflamatorios llevan a un aumento de la resistencia al flujo aéreo, con un aumento del trabajo respiratorio, hay disminución de los flujos expiratorios y atrapamiento de aire. Y esto es responsable de los síntomas que presentan los pacientes. Una característica fundamental de la obstrucción al flujo aéreo de los pacientes con asma es que esta obstrucción es variable y reversible en el tiempo o espontáneamente. Variable significa que los pacientes presentan ya sea mejoría o deterioro de los síntomas o de la función pulmonar durante el tiempo. Estos cambios pueden ser dentro del mismo día, momentos en que los pacientes están bien o momentos en que se obstruyen y tienen síntomas. Pueden ser variaciones entre días o entre distintos meses o entre estaciones. Por ejemplo, los pacientes que son alérgicos a pólenes pueden tener síntomas de predominio en la primavera o estacionales y entonces son síntomas que son variables. Y otra característica fundamental de la obstrucción y de los síntomas de los pacientes asmáticos es que estos son reversibles. Y esto significa que hay una mejoría de la obstrucción bronquial, que se evidencia en una mejoría del BEF1
o de la flujometría de la medición del PEF después que se administra un broncodilatador de acción rápida. Eh, y también esta mejoría se puede observar durante el tiempo después de que uno administra un tratamiento antiinflamatorio controlador del proceso de base de inflamación en el bronquio. Ahora, para hacer el diagnóstico del asma bronquial, es fundamental hacer una historia clínica completa y un buen examen físico. El asma es una enfermedad que es subdiagnosticada, esto porque los síntomas son comunes a muchas otras patologías, tienden a ser minimizados a veces tanto por los pacientes como por los médicos, y como les decía, no son específicos del asma y eso, a veces eso puede hacer que no se sospeche el diagnóstico o se piense en otra patología. Em, Cuando uno sospecha que hay un cuadro de asma bronquial y que los síntomas son compatibles, es fundamental corroborar el diagnóstico con exámenes de función pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves para el diagnóstico del asma? En primer lugar, buscar síntomas que son episódicos de obstrucción al flujo aéreo. Los síntomas característicos del asma son la presencia de sibilancias, de disnea o dificultad respiratoria, de tos o de opresión torácica o pecho apretado. Lo más característico son las sibilancias o pititos, como describen los pacientes. Hay que corroborar que el paciente tiene una obstrucción al flujo aéreo que sea al menos parcialmente reversible con test de función pulmonar y excluir otros diagnósticos alternativos. Como les decía, los síntomas del asma son inespecíficos, pero los más característicos son las sibilancias, la disnea, la sensación del pecho apretado y la tos. ¿Qué nos hace pensar que puedan ser estos síntomas pertenecientes a un cuadro de asma bronquial? Por un lado, que se presenten no aislados, sino que haya más de uno de estos síntomas. Y que, como les decía, estos síntomas sean variables e intermitentes, o sea, periodos en que el paciente está bien y periodos en que el paciente tiene síntomas. En el asma, los síntomas característicamente tienden a empeorar en la noche o en la madrugada o al despertar temprano en la mañana. Son provocados por agentes gatillantes, por ejemplo, por infecciones virales. Después de cuadros respiratorios, los pacientes quedan con tos o con pecho apretado por semanas. Después de la exposición a alergenos, cuando los pacientes son alérgicos, contaminantes ambientales, por ejemplo, el humo de cigarrillo hace que se desencadenen los síntomas, el ejercicio, si los pacientes corren, a veces la risa, el hablar mucho, hace también que los pacientes puedan tener, por ejemplo, tos o sensación de pecho apretado. La variabilidad en el tiempo, por ejemplo, en las estaciones. Si hay antecedentes familiares o personales de atopia, también nos sugiere que estos síntomas podrían corresponder a asma, dada la frecuente presencia de alergia en los pacientes con asma, y también el que los síntomas empeoren después de tomar aspirina, antiinflamatorios o beta bloqueadores. El examen del físico en el asma puede ser absolutamente normal si en ese momento el paciente no está obstruido. Si en ese momento el paciente está obstruido, podemos encontrar sibilancias a la auscultación pulmonar y esto nos confirma la presencia de obstrucción al flujo aéreo. En una exacerbación vamos a encontrar sibilancias y si hacemos una medición de la función pulmonar, vamos a encontrar una reducción del BEF1 y del PEF mediante la flujometría. Pero hay que tener presente que en crisis muy severas, cuando hay demasiada obstrucción, las sibilancias pueden estar ausentes por una gran disminución al flujo aéreo y esto es un signo como de mucha gravedad. Entonces, para establecer el diagnóstico, lo principal es hacer la historia clínica y establecer estos síntomas característicos con el patrón de variabilidad que
acabamos de revisar. Debemos confirmar el diagnóstico con exámenes de función pulmonar, con una espirometría o con medición de PET mediante flujometría. Es importante que cuando sospechemos asma pidamos inmediatamente exámenes de función pulmonar para confirmar el diagnóstico, porque si ya tenemos a un paciente en tratamiento, va a ser más difícil lograr demostrar la obstrucción variable al flujo aéreo. Si estos exámenes no demuestran la obstrucción variable al flujo aéreo, podemos medir hiperreactividad bronquial y es de utilidad también medir el estatus alérgico para identificar factores de riesgo y evitar desencadenar. La espirometría es el examen de elección para evaluar la presencia y la severidad de la obstrucción al flujo aéreo. Y no solo nos demuestra la obstrucción al flujo aéreo, sino que también demuestra la reversibilidad de la obstrucción después de administrar un broncodilatador. Lo característico es que se administren 4 puffs de salbutamol y después de 15 minutos se vuelve a hacer la espirometría post la administración del broncodilatador. La espirometría permite confirmar el diagnóstico de asma en un paciente que tiene síntomas sugerentes del cuadro si es una espirometría que demuestra una alteración ventilatoria obstructiva reversible, y esta reversibilidad puede ser en que la obstrucción se normaliza con el broncodilatador o hay una mejoría mayor o igual al 12% y a 200 ml después de la administración del broncodilatador, ya sea en el BEF1 o en la capacidad vital. En cualquiera de estas dos condiciones, una obstrucción entonces, que ya sea que se normalice postbroncodilatador o que revierta en forma significativa postbroncodilatador, permite confirmar el diagnóstico del asma en un paciente con una clínica sugerente. Les puse en azul em, otra, otro criterio que se empezó a considerar como también criterio de reversibilidad en la espirometría, pero que en Chile no se está usando, pero que ya ha sido aceptado por la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias y por algunas guías de manejo del asma europeas como las guías españolas, y que posiblemente cuando se revisen las guías chilenas de informe de espirometría o de manejo del asma se pueda aceptar, y que es considerar también un criterio de reversibilidad de la obstrucción el aumento mayor al 10% del valor teórico de referencia, ya sea en el BEF1 o en la capacidad vital forzada. Pero por ahora lo que las guías chilenas y las guías internacionales para el manejo del asma consideran como criterios de reversibilidad es lo que está en amarillo en la diapositiva, y es lo que nosotros hasta ahora estamos también considerando. Hay casos en que los pacientes en el momento en que se hacen la espirometría no están obstruidos y podemos tener casos en que sospechamos asma, pero la espirometría es normal. En esos casos es de utilidad buscar la evidencia de hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial es una condición característica del asma y se puede definir como un aumento en la facilidad y en el grado de broncoconstricción que tienen los pacientes con asma en respuesta a estímulos físicos o químicos in vivo. Como les decía, los pacientes con asma se obstruyen si se ríen, si hablan mucho, si corren, si hay aire frío, etc. Y eso se puede buscar también en el laboratorio, exponiendo a los pacientes en situaciones controladas frente a sustancias como metacolina, histamina o ejercicio. Uno de los exámenes más utilizados es el test de metacolina, que se basa en medir la respuesta de la vía aérea frente a concentraciones crecientes de metacolina
se hace hasta exponiendo al paciente hasta una dosis máxima de 16 microgramos de metacolina. Y lo que uno busca es una caída en el BEF1 mayor o igual al 20% del valor basal con el que el paciente inició el test. Es un examen que tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de asma, pero es poco específico. Por lo tanto, tiene un alto valor predictivo negativo y su principal utilidad es más para excluir el diagnóstico del asma que para confirmar. O sea, si yo tengo un paciente en el que sospecho que tiene un asma y el test de metacolina me sale negativo, eso casi me permitiría decir que es muy probable que ese paciente no tenga asma. Si por el contrario sospecho asma y el test de metacolina es positivo y me demuestra que sí hay caída en el PEF1, eso también me permite confirmar el diagnóstico. Acá les muestro la relación entre la curva dosis-respuesta metacolina, pero me gustaría que se concentraran en este gráfico. El paciente se va exponiendo a dosis crecientes de metacolina y se busca que haya una caída en el BEF1 mayor al 20%. Si eso ocurre, es un examen positivo, se calcula la dosis de metacolina que ocasiona la caída del 20%, y eso permite entonces confirmar el diagnóstico en un paciente con un cuadro clínico compatible. A veces los médicos pueden no tener acceso a espirometría o a test de metacolina, y otra opción para confirmar el diagnóstico de asma es realizar flujometría o mediciones del flujo expiratorio PIC. El PEF o flujo expiratorio PIC se define como el mayor flujo logrado durante una expiración que se efectúa con máxima fuerza partiendo del nivel de máxima insuflación pulmonar. Uno le pide a los pacientes que tomen todo el aire que pueda y que entonces realicen una expiración corta y fuerte en este flujómetro. Es una maniobra que depende obviamente del esfuerzo. Se hacen 3 maniobras y se considera el mejor valor. Hay valores de referencia tanto para hombres y para mujeres, dependen de la estatura y de la edad. No están tan estandarizados obviamente como la espirometría, pero es una herramienta de menor costo y más asequible que podríamos utilizar si es que no contamos con la espirometría. Em, una opción es hacer la medición del PEF y calcular el porcentaje del valor teórico que tienen los pacientes, y también podemos ver la variabilidad diaria. Para tener la variabilidad diaria debemos hacer ojalá por lo menos 3 mediciones durante el día y hacer la diferencia entre el mayor y menor valor y dividirlo por el mayor valor. Una variabilidad mayor al 10% es sugerente de asma. En los sujetos normales la variabilidad es menor a 9%. Entonces, una variabilidad entre 10 y 20% sugerente de asma leve. El asma moderada tiene una variabilidad diaria entre 20 a 30%, y en pacientes con asma más severa una variabilidad diaria mayor a 30%. Entonces, para confirmar el diagnóstico de asma, podemos utilizar la flujometría y podríamos también hacer una flujometría basal, administrar broncodilatador y volver a medir la flujometría 15 o 20 minutos después de la administración del broncodilatador y ver si hay una mejoría del PEF. Si hay un aumento mayor o igual al 20% del PEF después del broncodilatador, también sería sugerente de asma en pacientes con cuadros clínicos compatibles. O, como habíamos visto, una variabilidad diaria del PEF mayor al 10%. Normalmente en Santiago o en ciudades contamos con espirometría y este sería el examen de elección, así que la flujometría se utiliza más para
evaluar el control del asma en pacientes que tienen mala percepción de los síntomas y también para hacer diagnóstico del asma en sujetos que se sospecha asma laboral, en que se hacen seguimientos flujométricos con exposición laboral y sin exposición laboral. Otros exámenes diagnósticos de utilidad para el asma, aunque no es necesario, no son estrictamente necesarios para confirmar el diagnóstico, puede ser una radiografía de tórax, que en el asma en general es normal y que más que nada sería para descartar otras patologías. Pedir eosinófilos en expectoración para ver si hay un patrón eosinofílico, test cutáneo para ver si hay sensibilización alérgica, así como la IgE total, y los test de provocación bronquial específicos para el estudio principalmente de asma ocupacional. Ahora, una vez que hemos establecido el diagnóstico del asma, tenemos que iniciar el tratamiento de nuestro paciente. Y en el asma tenemos un objetivo que está definido ya desde hace varias décadas en las guías de tratamiento y de manejo del asma y que es lograr el control de la enfermedad. ¿Y qué significa en el asma tener una enfermedad controlada? Esto es que prácticamente el paciente con asma haga una vida normal, que no tenga síntomas y que no deteriore su función pulmonar. Entonces, ¿qué se considera un asma controlada? Y es lo que está en esta columna, es que el paciente no tenga síntomas durante el día o que los síntomas de asma se presenten como máximo 2 días en el mes, que no esté limitado para hacer sus actividades, que no despierte en la noche por asma, que no tenga que estar usando medicamentos de rescate o broncodilatadores para el ahogo, que tenga una función pulmonar normal y que no tenga crisis de asma. Si el paciente no cumple cualquiera de estas condiciones, ya tiene un asma que nosotros denominamos con control parcial. Y si el paciente tiene 3 de estas condiciones o ha tenido una exacerbación de asma, ya tiene un asma que está mal controlado. Esto es importante porque nosotros vamos a elegir nuestro tratamiento o la intensidad del tratamiento en base al control de la enfermedad. Y si tenemos un asma que está parcialmente controlada o mal controlada, vamos a ir aumentando nuestro tratamiento con la intención de lograr el control del asma. Ahora, ¿de qué medicamentos disponemos para tratar el asma? Hay 2 pilares de tratamiento. Uno son los medicamentos controladores del proceso inflamatorio, que es un tratamiento de mantención o permanente. Dentro de los medicamentos que tienen este efecto antiinflamatorio o controlador del proceso inflamatorio, los principales son los corticoides inhalados y la combinación de corticoides inhalados con beta-2 agonistas de acción larga. Otros medicamentos con efecto controlador son los antileucotrienos, los corticoides orales y últimamente los fármacos biológicos que se han incorporado como estrategia de tratamiento para pacientes con asma grave. Estos medicamentos, como les decían, tienen un efecto antiinflamatorio y salvo los medicamentos biológicos que tienen un esquema de administración mensual o cada 2 semanas, se tienen que administrar todos los días y en forma prolongada. Y además de su medicamento controlador, los pacientes tienen que tener un medicamento de rescate para el alivio sintomático del ahogo. Y los principales medicamentos de rescate son los beta-2 agonistas de acción corta, como el salbutamol, y también se utilizan los anticolinérgicos de acción corta, como el bromuro y pratropio. Y en los últimos años las guías recomiendan también utilizar como medicamentos de rescate la combinación de formoterol, que es un
un beta 2 agonista de acción larga, pero de inicio rápido, que tiene alivio inmediato de los síntomas, combinado con un corticoide inhalado, y también la combinación de salbutamol con un corticoide inhalado. Estos medicamentos revierten rápidamente la broncoconstricción porque el efecto broncodilatador ya se produce a los 3 o 5 minutos de administración del medicamento y el paciente los usa según necesidad en caso de síntomas. Veamos primero los medicamentos controladores. Los corticoides inhalados son el medicamento antiinflamatorio más efectivo en el tratamiento del asma. Tienen una serie de efectos antiinflamatorios que lo hacen el pilar fundamental del tratamiento, ya que disminuyen la inflamación, mejoran el control del asma, han contribuido a disminuir la mortalidad por el asma que se ha visto en los últimos 30 años. El problema tal vez es que no hay una buena adherencia a veces de los pacientes al tratamiento con los corticoides inhalados, como en todas las patologías crónicas. Estos son los distintos corticoides inhalados que disponemos en Chile. Están disponibles para su administración en dosis bajas, dosis medias y dosis altas. Aquí hay una tabla de lo que se considera dosis baja, media y alta para cada uno de los diferentes corticoides inhalados. Para la mayoría de los pacientes asmáticos, el efecto antiinflamatorio se va a conseguir con dosis bajas de corticoides inhalados y en algunos pacientes van a requerir dosis medias, pero en general la mayoría de los pacientes asmáticos va a lograr un buen control del asma con la administración de dosis bajas o hasta dosis moderadas de corticoides inhalados. Esta no es una tabla de equivalencia, la potencia de los corticoides es diferente, entonces a veces puede ser que una dosis baja de uno no sea estrictamente equivalente a la dosis baja de otro, de otro componente. En cuanto a los medicamentos de rescate, como les decía, el objetivo es mejorar la broncoconstricción y se administran en caso de síntomas. Tenemos como principal medicamento rescate en asma los beta 2 agonistas de acción corta, SABA por sus siglas en inglés, y el principal de estos y que disponemos en Chile, bueno, y en el mundo es el salbutamol. Estos mejoran rápidamente los síntomas agudos de obstrucción bronquial y el salbutamol es el medicamento de alivio sintomático de elección para el asma. Los anticolinérgicos, SAMA por antimuscarínico de acción corta, como el bromuro y pratropio, son broncodilatadores que son menos potentes que los beta 2 agonistas, tienen un comienzo de acción que es más lento, no son de elección en el asma. Se usan a veces frecuentemente, pero no es el broncodilatador de elección en el asma. Son útiles como alternativa a veces en pacientes que dicen que tienen muchos efectos adversos con salbutamol porque tienen taquicardia o temblor, que podría en ese caso indicarse. Sí tienen utilidad en las crisis o en las exacerbaciones grave de asma, utilizarlos como terapia aditiva a los beta 2 agonistas de acción corta. En esa indicación sí tienen evidencia de utilidad. Hay fármacos beta 2 agonistas que son de acción prolongada, como salmeterol y formoterol. Estos broncodilatadores no solo son broncodilatadores, sino que también tienen efectos antiinflamatorios, por lo que también se consideran controladores. El efecto dura 12 horas. Como tienen este efecto controlador, ejercen una acción aditiva sobre los corticoides inhalados, pero su efecto antiinflamatorio no es tan importante. Por lo tanto, nunca deben ser usados como monoterapia, sino siempre combinados con los corticoides inhalados.
Aquí les muestro de los broncodilatadores que son de acción corta, salbutamol y fenoterol, que inician su efecto a los 3 o 5 minutos de administrado y el efecto máximo es a las 2 horas y en general ya a las 4 horas han perdido el efecto. Los beta-2 de acción prolongada, salmeterol y formoterol, duran hasta 12 horas, pero tienen una diferencia fundamental en el inicio del efecto. Formoterol es de acción larga, pero de inicio rápido, 3 a 5 minutos, y esto permite que pueda ser administrado como un medicamento de rescate. Y también porque tiene un perfil de seguridad adecuado que permite que sea administrado varias veces en el día. El salmeterol tiene un inicio lento de acción y no puede administrarse más de 2 veces en el día, por lo tanto, no es un broncodilatador que se pueda utilizar como terapia de rescate. Como les decía, los broncodilatadores de acción larga tienen una serie de efectos antiinflamatorios y esto hace que tengan un efecto que se potencie con los corticoides inhalados. Y se ha visto que combinar los corticoides inhalados con los broncodilatadores de acción larga en el mismo inhalador tiene un efecto sinérgico que permite ahorrar esteroides y que disminuye la remodelación de la vía aérea. Y esto ha hecho que la terapia combinada de corticoides inhalados LAVA sea como la terapia de elección para el tratamiento de los pacientes asmáticos desde los años 90 en adelante, desde que se dispone de estas combinaciones. En las últimas décadas o un poco más, eh, se han se dispone también de broncodilatadores de acción ultra larga, que el efecto dura 24 horas, lo que permite su administración una sola vez en el día. Hay tanto beta-2 agonistas de acción ultra larga y anticolinérgicos o antimuscarínicos de acción ultra larga. Son estos. También hay combinados con corticoides inhalados y estos medicamentos entonces mejoran la adherencia ya que permiten ser administrados una vez en el día manteniendo el efecto las 24 horas. Estos son los corticoides, la combinación de corticoides inhalados, LAVA, más que tenemos disponibles en Chile, fluticasón y salmeterol. Está en inhalador aerosol y en polvo seco para terapia de mantención. Bilanterol, que es de acción ultra larga, que una vez en el día con fluticasona en polvo seco, solo para terapia de mantención, no se puede usar como rescate. Y la combinación con formoterol, que como les dije, por su inicio rápido y perfil de seguridad, se puede usar como medicamento de rescate, que en Chile lo tenemos combinado con budesonida. Está como aerosol, que se llama inhalador MDI y también como polvo seco y que se puede usar como terapia de mantención, pero también como terapia de rescate. Los anticolinérgicos de acción ultra larga, como el tiotropio, también están indicados en asma para pacientes con asma de mayor severidad, en los pasos de tratamientos 4 y 5, para pacientes mayores de 18 años y que tengan exacerbaciones. Y se ha demostrado que en este grupo de pacientes el agregar estos fármacos al tratamiento produce una cierta mejoría del BEF1 y disminuye el riesgo de tener exacerbación. Ahora, como hay tantos medicamentos y cada vez están apareciendo nuevos fármacos, es muy útil guiar el tratamiento en base a las guías de manejo del asma internacionales. Hay una estrategia que se llama GINA, que es la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, que se creó en el año 93, donde un comité de expertos
revisa periódicamente la información que se va publicando del asma y en base a la evidencia va haciendo entonces recomendaciones con actualizaciones anuales para guiar el diagnóstico y el manejo del asma. La idea es que cada país recoja estas recomendaciones y las adapte a su realidad en base a los inhaladores o disponibilidad de tratamiento que cada país tiene. En Chile, diría que nos basamos principalmente en GINA, que es en esta iniciativa global para el manejo del asma, y también utilizamos bastante las guías españolas para el manejo del asma, que se llaman guías GEMO. Em, pero en esta clase yo me voy a basar principalmente en las guías GINA, que son las guías internacionales para el manejo del asma. Estas guías lo que nos proponen es que haya un ciclo continuo de evaluación de manejo del asma en que indiquemos el tratamiento, revisemos el efecto, evaluemos el efecto, como les decía, confirmemos el diagnóstico, veamos si el paciente usa en forma adecuada los inhaladores, veamos si logramos el control del asma, vayamos ajustando el tratamiento, revisando, perfeccionando, etcétera, para ir logrando el control de la enfermedad. Entonces, continuamente nosotros vamos a estar evaluando si logramos el control del asma. Si tenemos un paciente en que hay un asma mal controlada o solo con control parcial, vamos a considerar aumentar el tratamiento hasta lograr el control. Si tenemos un paciente que logramos el control total del asma, entonces nos mantenemos con el tratamiento y si este control se mantiene en el tiempo, después de 3 a 6 meses, podemos considerar disminuir lentamente el tratamiento para buscar la dosis mínima eficaz que permita mantener el control con la mínima dosis posible. Ahora, las guías DINA nos ofrecen dos rutas o tracks que se denominan de opciones de tratamiento basados en cuál sea el medicamento rescatador que utilicemos. En la ruta 1 o track 1, el medicamento rescatador que se utiliza es una combinación de un corticoide inhalado con formoterol como broncodilatador de rescate. En Chile contamos con combinaciones que tienen budesonida con formoterol. Esta ruta de tratamiento es la ruta recomendada como de elección o preferida por las guías chinas. Como ruta 2 o ruta alternativa de tratamiento es aquella que utiliza como medicamento rescatador un beta 2 agonista de acción corta como salbutamol o la combinación de salbutamol con un corticoide inhalado. En Chile solo tenemos en este momento, me parece, salbutamol solo como medicamento de rescate. Ahora, ¿por qué hay estas dos opciones? Veíamos que como medicamento de rescate tenemos como una acción el usar salbutamol. El salbutamol ya vimos que es un medicamento que es rápido y que es efectivo para aliviar los síntomas agudos del asma, pero alivia solo la broncoconstricción, no tiene ningún efecto antiinflamatorio. Y se ha visto que su uso excesivo o cuando los pacientes están continuamente requiriendo el uso de salbutamol, usan más de un canister al mes, es como una señal de alerta de un mal control del asma. Por otro lado, hasta antes del 2019, en los pacientes que tenían asma con síntomas intermitentes o asma muy leve, solo estaban en tratamiento con salbutamol de rescate, pero se vio que estos pacientes igual tenían riesgo de tener exacerbaciones, de consultar urgencia, incluso de hospitalizarse por crisis de asma.
Entonces, las guías empezaron a considerar esta evidencia y ahora se recomienda que no se use el salbutamol solo como monoterapia de rescate en asma, sino que siempre que se use salbutamol se use asociado a un corticoide inhalado. Por otro lado, la combinación de formoterol con un corticoide inhalado tiene también este efecto rápido y efectivo para aliviar los síntomas agudos del asma, pero como va asociado con un controlador, el corticoide inhalado tiene al mismo tiempo un efecto antiinflamatorio. Y esto tendría ventajas porque disminuye la inflamación y disminuye el riesgo de exacerbaciones. Y hay estudios que demuestran que usar esta combinación como rescate al final reduce la dosis de corticoides inhalados necesarios para lograr el control del asma, evita el riesgo de no adherir a corticoides inhalados y que los pacientes estén usando solo salbutamol sin usar corticoides inhalados, y al final la cantidad de corticoides orales que los pacientes usan por exacerbaciones o crisis termina siendo menor. Esta estrategia de uso de medicamento antiinflamatorio de rescate con esta combinación se recomienda a partir de los 12 años. Tiene la ventaja que con un solo inhalador se tratan los síntomas y se maneja la inflamación. Lo que se recomienda es hacer una inhalación adicional de la combinación cuando los pacientes tengan síntomas. Como máximo se podrían hacer 6 inhalaciones de una vez y la dosis máxima sería de 12 inhalaciones. Pero los estudios muestran que cuando se usa esta estrategia, en general los pacientes no usan más de una o dos inhalaciones extra al día. Recientemente se publicó la actualización 2004 de las guías GINA. No hubo muchos cambios importantes. Aquí les muestro la ruta 1 o track 1 recomendada cuando se utiliza como terapia rescatadora la combinación formoterol corticoides inhalados. Los pasos 1 que utilizan esta terapia como medicamento de rescate están recomendados para aquellos pacientes que tienen síntomas intermitentes como máximo 4 o 5 días a la semana, y ese grupo de pacientes incluye los pasos de tratamiento 1 y 2 en que usan el medicamento como rescate cuando tienen síntomas. Si los pacientes ya tienen síntomas la mayoría de los días de la semana o despiertan por asma algún día de la semana, deben iniciar el tratamiento en el paso 3, en que utilizan la combinación en dosis bajas de corticoides inhalados con formoterol de mantención, en general en la mañana y en la noche, y la combinación extra de rescate cuando tengan síntomas. Si los pacientes tienen síntomas diarios, despiertan por asma más de un día a la semana o tienen baja función pulmonar, deben iniciar el tratamiento en el paso 4 con dosis medias de corticoides inhalados combinadas con formoterol como mantención, usando la misma combinación como terapia de rescate. Cuando usan terapia de mantención y rescate con la combinación, esta estrategia se denomina MART. El paso 5 está reservado para los pacientes con asma grave o asma de difícil control. En general, son pacientes que tienen que ser derivados al especialista, los que van a utilizar dosis altas de la combinación, en los cuales también se puede agregar LAMA como tiotropio, y algunos de estos pacientes van a ser también candidatos a terapia biológica. En la ruta 2 o track 2, cuando los pacientes utilizan salbutamol como rescate o la combinación de salbutamol con corticoide inhalado, los pacientes en el paso 1 deben utilizar un corticoide inhalado
cada vez que usen el salbutamol como rescate. Y el paso 1 está recomendado para pacientes que tengan como máximo síntomas 2 veces al mes. Si los pacientes ya tienen síntomas semanales, pero como máximo 4 o 5 días a la semana, deben partir en el paso 2 de tratamiento, y esto implica que ya usan una dosis baja de corticoides inhalados de mantención y utilizan el salbutamol de rescate en caso de síntomas. Si los pacientes tienen síntomas la mayoría de los días o ya despiertan por asma algún día de la semana, deben utilizar una combinación de corticoides inhalados LABA, que obviamente no es con formoterol, puede ser por ejemplo con salmeterol, con una dosis baja de corticoides inhalados con la combinación con LABA y salbutamol de rescate. El paso 4, que utiliza la combinación de dosis moderadas de corticoides inhalados con LABA, se reserva para pacientes que tienen síntomas diarios, que despiertan por asma más de un día a la semana o que tienen la función pulmonar deteriorada. El paso 5 se reserva para la misma situación de los pacientes que les decía para el paso 2. Pacientes con asma y difícil manejo, que no logran control con el paso 4, y deben ser derivados al especialista. Se puede agregar LAMA, aumentar la combinación a dosis altas de corticoides inhalados. LABA, realizar toda una evaluación de adherencia, de comorbilidades, y si es necesario y es posible, serían sujetos que podrían beneficiarse de terapia biológica. Em, Como les decía, el cambio de paradigma tal vez más importante es que en los sujetos con asma más leve, en el paso 1, nunca utilizar el salbutamol como monoterapia, sino que cada vez que el paciente tenga síntomas y tenga que administrarse salbutamol, también debe administrarse el corticoide inhalado. Ahora, en los últimos años han aparecido una serie de terapias biológicas que han demostrado efectividad para el manejo de los pacientes con asma grave. Tenemos medicamentos biológicos dirigidos contra IgE, interleuquina 5, interleuquina 4/13 y la linfopoyetina estromal-típica. Estos son los anticuerpos eh, monoclonales o terapias biológicas disponibles para asma que han sido aprobados por la FDA. Em, Tenemos omalizumab, que es que bloquea IgE y que está indicado en asma alérgica. Estos tres biológicos, benralizumab, mepolizumab y reslizumab, que son anti-interleuquina 5 y que bloquean los eosinófilos y que por lo tanto están indicados en asma eosinofílica. Y dupilumab, que bloquea interleuquina 4 y 5 y que es útil tanto para el asma eosinofílica como para el asma alérgica. Y el tezepelumab, que bloquea integrinas y que actúa a un nivel más alto y que tendría un efecto beneficioso tanto en asma con perfil T2 alto como también en T2 bajo. Esto solo para que tengan información por si la quieren leer, los biológicos que disponemos en Chile, en qué casos están aprobados y cuál es su vía de administración. Pero la gran mayoría de los pacientes asmáticos, más del 90%, podría lograr un buen control y manejo del asma con los inhaladores. Por lo tanto, es fundamental que cuando indiquemos un inhalador, enseñemos también la técnica inhalatoria correcta y también que periódicamente estemos verificando que los pacientes usen en forma adecuada el inhalador. El mal uso de los inhaladores es muy frecuente, entre un casi 30 a 70% de los pacientes usan mal los inhaladores
Se han hecho estudios en personal de salud y entre casi un 40 a más de un 60% también del personal de salud no sabe utilizarlos bien. El 40% de los asmáticos, nadie nunca les enseñó formalmente cómo se usan los inhaladores y está demostrado que una mala técnica inhalatoria se asocia con mal control del asma y con consultas a urgencia. Por otro lado, verificar la adherencia al tratamiento también es muy importante porque la mala adherencia es un problema importante en el asma y tiene siempre que evaluarse. Hay que ver si los pacientes están retirando los inhaladores y si los retiran, si realmente los están usando en su casa. La mala adherencia se asocia con mal control del asma, con menor función pulmonar y más mal pronóstico. Se asocia con el 24% de las exacerbaciones y un 60% de las hospitalizaciones. Así que cuando nos enfrentemos con un paciente que no tiene un buen control del asma, es importante considerar estos factores. Entonces, cuando manejamos un paciente con asma, tenemos que continuamente estar evaluando y controlando el asma. Si logramos el control del asma, nos mantenemos con el tratamiento y consideramos bajar si es posible. Si el control es malo, lo primero es evaluar la adherencia y la técnica inhalatoria. Si esta no es correcta, hay que corregirla, hay que reentrenar al paciente. Si el paciente no es capaz de usar ese tipo de inhalador, a lo mejor hay que cambiarlo y volver a evaluar el control del asma. Si la técnica es correcta, tenemos que entonces evaluar otras enfermedades o comorbilidades que pudieran estar impidiendo el control del asma, incrementar el paso de tratamiento y ese es un paciente que además tiene que ser derivado al especialista para un estudio más acabado del asma de difícil control y determinar si realmente es un paciente con asma grave que pudiera beneficiarse de una terapia biológica. Muchas gracias por la atención.